Buenas noches, como siempre es un motivo de alegría reunirnos en torno a la literatura, en torno a la poesía y en torno al arte. Hoy tenemos como invitada especial a la escritora Paula López, quien conversará con los periodistas Silvia Martínez y Yamil. Pues bienvenidos, Paula, Yamil, es una alegría tenerte en esta casita. Un placer enorme, gracias. Y en Bogotá. Y en Bogotá. Sí. Y es que Yamil es amigo de esta casa de tiempo atrás. Y es Silvia, un gusto tenerte también. Y es Paula, pues una gran alegría. Paula es escritora colombiana, coach de vida y conferencista internacional, reconocida por su labor en el ámbito de la literatura espiritual y el desarrollo personal. Entre sus libros reconocidos se encuentran Tu alma, una joya para pulir, Respuestas para el alma, La joya de tu alma y Transforma tu dolor en sabiduría. Silvia Martínez es periodista con maestría y doctorado en literatura, gestora cultural, académica y diplomática colombiana con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos de comunicación, cultura y educación, tanto en Colombia como a nivel internacional. Su trabajo ha estado enfocado en fortalecer el impacto social de la cultura y los medios con un enfoque ético, educativo y transformador. Yamil es director creativo, productor, director audiovisual, periodista, documentalista, presentador, columnista y consultor estratégico. Ha trabajado en el mundo del periodismo, el mundo documental, la publicidad, el arte y la comunicación estratégica durante más de 20 años y ha creado, dirigido y presentado más de 15 formatos para televisión. Y ha trabajado en RCN, CNI, Caracol Televisión, Caracol Radio, W y El Heraldo. Entonces, nuevamente, una alegría tenerlos. Le quiero dar la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia y las que se quieran presentar, pues doy el micrófono, lo solemos hacer, entonces, pues quien quiera. Pues yo creo que te tocó, Mario. Yo soy Alejandro Avellán, estoy aquí en calidad de acompañante de Paula, aquí es mi principal función, pero bueno, soy, como probablemente por mi manera de hablar han ya adivinado, yo soy español, soy diplomático español, y en este momento soy el embajador de España en Perú, y creo que la diplomacia es una gran herramienta también para conocernos mejor, para estrechar amistades, y eso es algo que comparte con la literatura, ¿no? Diplomacia y literatura tienen ese valor en común, el valor del acercamiento, el valor de conocernos mejor y el valor de generar proyectos. De manera que un gusto estar en tu casa, Gloria Luz. La fama de tu tertulia ha adquirido ya una dimensión global. Todo el mundo sabe cuando hablamos de la tertulia de Gloria Luz y bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí acompañando a Paula y conociendo a tantos buenos amigos aquí en Bogotá. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por su asistencia. Podrán imaginar ustedes lo que siento yo en este momento, por tenerlos a ustedes acá, pero sobre todo por estar al lado de ustedes dos. Gloria Luz, gracias infinitas por la invitación, es un gran placer y definitivamente un honor. Silvia, gracias. Voy a iniciar de la siguiente manera. Yo creo que todos, sin excepción, hemos transitado por unos días, meses y quizá años en los que sentimos que algo está sucediendo en el mundo. No sé si el mundo está roto o no, pero si no está roto, probablemente esté fisurado. Y creo que todos hemos sentido que de cierta manera es inminente atender esas fisuras para ojalá encontrar las suturas necesarias. En consecuencia, Paula, gracias infinitas por identificar dentro de tu género literario la literatura espiritual
como una herramienta útil y necesaria para sanar. Eso es lo primero que quiero resaltar, exaltar y por supuesto felicitar, porque creo que de repente el espíritu puede ser tabla de salvación. Así que gracias. Wow. Y quisiera que nos contaras un poco sobre eso que significa la literatura espiritual. Para después, por supuesto, darte la palabra a Silvia y pues obviamente me honras con tu presencia como colega. Bueno, qué introducción más bella. La verdad que me toca muchísimo el alma. Ok, me siento muy honrada de estar acá. Una introducción muy bella en realidad, que realmente has podido captar todo lo que es la literatura espiritual. Y es un género que yo diría que muy poco conocido, porque cuando las personas le preguntan a uno, ay, vas a presentar el libro en la Feria del Libro, o vas a lanzar tu libro y qué escribes, novela, ficción, siempre las personas empiezan a preguntarle a uno sobre diferentes géneros, y cuando la respuesta es literatura espiritual, la gente dice, ¿literatura espiritual? ¿Y eso qué es? Es lo primero que te preguntan. Y es eso, precisamente lo has rescatado de una manera magistral, es la medicina del alma que necesitamos en estos momentos. Y rescato las palabras de Álvaro Vargas Llosa, que también me llegaron al alma como las tuyas ahora, cuando estuvimos en la presentación en Lima. En mi presentación dice Álvaro Vargas Llosa, el hijo del maestro Mario Vargas Llosa, en estos momentos tan convulsos, tan vertiginosos, tan amenazantes, en donde todos estamos un poco preocupados con lo que vemos a nivel mundial, y encima de eso, pues lo que estamos viviendo cada uno a nivel personal, creemos que realmente la literatura es una tabla de salvación y una tabla de sanación. Entonces lo has rescatado de una manera muy linda. Muchas gracias. Gracias a ti por el contrario. Bueno, Gloria Luz, es la primera vez que estoy en este espacio, así que no sabía que ya hace 25 años tenías estas tertulias. Gracias primero, porque en este país tan lleno de desafíos estos espacios son reconfortantes, así que gracias por sostenerlo. Gracias a ti, Paula, por haberme invitado a presentar tu libro. Es un placer estar contigo aquí también presentando este libro de Paula, a quien conozco, y eso de todas maneras lo quería comentar hoy. Yo conozco a Paula desde hace muchísimos, muchísimos años, y eso me motiva a estar aquí hoy con ella. Muchísimos son muchísimos. Sí, desde chiquita. Desde chiquitas, exacto. Cuando empecé a leer el libro, y con esto empiezo, como literata, me llamó la atención que el catálogo de una editorial tan reconocida como Planeta tuviera entre sus libros literatura espiritual, porque generalmente se habla de autoayuda y de otros géneros, entre comillas, pero cuando vi literatura espiritual dentro de mi recorrido en la literatura, jamás escuché hablar de literatura espiritual, pero después de acompañar a Paula en distintos momentos de su camino, teniendo este libro y el anterior, me llama la atención, Paula, y ahí voy a conectar con tu pregunta, esa denominación. ¿Qué es literatura espiritual y cómo se puede escribir sobre la espiritualidad? Porque uno pensaría, durante la historia de la humanidad, poetas, religiosos, sacerdotes, hay una cantidad de psicólogos, es decir, en la historia de la humanidad hay tantos intentos por aprehender el espíritu, que incluso alguien decía que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, ¿no? Y algunas veces solo los sufis tienen unas danzas preciosas para acceder al espíritu. Yo quisiera preguntarte, ¿desde dónde o cómo se escribe o se hace literatura del espíritu? Qué bonito. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora yo creo que se le está poniendo un nombre, y yo creo que es por la necesidad que tiene la humanidad de este tipo de literatura. Pero tenemos a una de las escritoras más importantes de la historia en literatura espiritual, que fue Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Todos estos escritores eran escritores de espiritualidad, pero en esa época pues no lo llamábamos literatura espiritual, simplemente eran unos textos sagrados, unos textos místicos, pero quizá no se denominaban así.
Luego empezamos a ver, por ejemplo, a Eckhart Tolle con El poder de la hora, empezamos a ver a diferentes escritores que al mismo tiempo empiezan a abordar esa dimensión del alma, como Edith Stein, que también es magistral en lo que ella escribe, ¿no? Y en todo su recorrido de cómo ella sobrevivió al holocausto, cómo se convierte, todo lo que ella vive y todo lo que ella recuenta también en sus libros, ¿no? Edith Eger, que fue la bailarina de Auschwitz, ella fue la que inspiró mi penúltimo libro, La joya de tu alma. Y así poco a poco yo me he ido adentrando en todos estos textos y bueno, mi maestro Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es el creador de la logoterapia, que es este nicho de la psicología que aborda la espiritualidad, ¿no? Que se opone un poco a todo lo que es Sigmund Freud, que habla de que los seres humanos tenemos solamente dos dimensiones, ¿no? La física y la psíquica, y entra Viktor Frankl a irrumpir con este criterio y dice, no, nosotros tenemos tres dimensiones, la física, la psíquica y la espiritual. Y yo me enamoré de ahí, me enamoré de esta postura de Viktor Frankl cuando leí El hombre en busca de sentido, y me di cuenta de que realmente sí, como él nos invita a cambiar este paradigma de que somos solo mente y cuerpo, nos dice, no, nosotros tenemos una dimensión espiritual. Y es ahí, en esa dimensión espiritual, en donde están depositadas todas las herramientas para sanar las otras dos dimensiones. Tú te puedes enfermar físicamente con una situación médica, te puedes enfermar mentalmente con una condición de salud mental y pasarás momentos difíciles con dolores emocionales y con situaciones difíciles a nivel mental. Pero el alma, el espíritu nunca enferma. Entonces Viktor Frankl nos invita a abordar nuestra dimensión espiritual independientemente del canal que cada uno elija, ¿no? Porque puede ser agnóstico, cristiano, musulmán, ese canal que tú eliges es simplemente un camino para llegar a la espiritualidad. Pero yo inclusive conozco muchas personas agnósticas que son tremendamente espirituales. Entonces la invitación es a que empecemos a explorar ese camino espiritual para podernos sostener en momentos tan vertiginosos como los que estamos viviendo. Silvia, entrar en un libro es como entrar en el mar. Entonces voy a meterme al mar con tu permiso. Maravilloso. En este mundo donde hoy es muy claro la diferencia, la antagonía, donde es evidente lo que nos polariza, lo que nos enfrenta y nos confronta, es súper necesario identificar algo que nos convoque, que nos une y nos acerca. Donde nos sintamos que siendo distintos podemos ser muy iguales. Quizá donde sintamos que es más importante el espejo que la ventana. Entonces, cuando me meto en el agua, rápidamente encuentro un planteamiento para mí conmovedor. Y es cuando dices, sin temor alguno esto: te haces sabio cuando eres capaz de recorrer tu historia sin dolor. El dolor a todos nosotros nos hace iguales, porque lo hemos sentido, porque lo hemos vivido, porque algunas veces lo hemos padecido y quizá lo hemos señalado y lo hemos culpado. ¿Cómo se logra recorrer un pedacito de la historia de cada uno entendiendo que se puede hacer sin dolor? Bueno, la primera frase que yo escribo en este libro es: sabiduría no es más que dolor curado. Pero para llegar a esta frase tuve que escribir 5 libros. 5 libros antes, que fue ese camino para comprender cómo podemos recorrer ese camino hacia la sabiduría. Y comprendí que había primero que bajar al infierno del dolor. Cuando bajamos al infierno del dolor, cuando nos destruimos porque tenemos situaciones que muchas veces sentimos que no vamos a poder sobrellevar, situaciones a nivel personal, a nivel emocional, situaciones como un diagnóstico de salud, en donde tienes muchas conversaciones con la muerte porque no sabes si vas a sobrevivir,
situaciones en donde pierdes a tus afectos más cercanos, bien sea por conflictos, bien sea porque se van, bien sea porque te abandonan. Y siempre he dicho, y esto lo digo como en el primer libro, que la vida es una colección interminable de pérdidas. Desde que nacemos hasta que no respiramos más, vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo seguridades. Y una de mis píldoras para el alma dice, la vida te da saberes, personas y cosas que cuando los sientes tuyos se van para recordarte que nada ni a nadie posees. Entonces, cuando bajamos a ese infierno del dolor por las pérdidas, por los conflictos, por los dolores, por los traumas, por todo aquello que hemos vivido, y no lo quiero poner de una manera ni de victimismo ni de dramatismo, porque estoy segura que todos los que estamos acá lo hemos experimentado en algún área de nuestra vida, nos damos cuenta que solamente cuando nos atrevemos a mirar a la cara a esa situación particular que viene a enseñarnos algo, es cuando realmente entendemos que hasta que no aprendamos aquello que esa situación vino a enseñarnos, ese dolor no se va a ir de nuestra vida. Y cuando nos hacemos cargo nosotros de aquello que estamos viviendo y decimos, ok, esta situación, ¿para qué? Con este dolor, ¿qué hago? Con esta tristeza, ¿qué hago? Con esta pérdida, con esta traición, con esta situación de lo que estemos viviendo cada uno de nosotros en estos momentos. Y esta es una pregunta existencial que estoy segura que se están haciendo ahora. Con esta situación, ¿qué hago? Cuando la miramos de frente y somos capaces de decir, ok, yo me hago responsable de esto porque mi felicidad y mi paz interior no puede estar afuera. Mi felicidad no puede depender de mi pareja, mi felicidad no puede depender de mi madre, de mi padre, de mi hijo, de mi hija, de lo que tengo, de mi casa, de mi coche, de mi triunfo profesional. Porque ¿qué pasa cuando perdemos algo de eso? ¿Nos convertimos en seres infelices para siempre? ¿Nos convertimos en víctimas? No. Ahí es cuando tenemos entonces que dar una mirada a nuestro interior. Muchas veces nos toca a las malas. Muchas veces tenemos que llegar a ese punto de quiebre que fue en el que yo llegué cuando bajé al infierno del dolor y dije, con tanto dolor, con tanta pérdida, ahora, ¿qué hago? Y ahí fue cuando decidí, como hizo el ave fénix, casi que autoinmolarse, destruirse y de las cenizas decidir recorrer ese camino hacia la resurrección, como lo hizo el ave fénix cuando vuelve otra vez a renacer de sus propias cenizas para convertirse en una mejor versión de sí misma. Paula, aquí estamos hablando de todo esto desde un espacio privilegiado, sin lugar a dudas. Estamos en Altos de Retiro, en Bogotá. ¿Cómo podrías trasladar tú toda esta literatura espiritual a otros lugares? Por ejemplo, a comunidades, y no solo en Colombia, en el mundo. Somos la condición humana y suceden situaciones tremendas en todas partes, y obviamente no voy a entrar en eso. Pero ¿cómo podrías trasladar tú aquí? ¿Cómo podríamos salirnos de este espacio privilegiado y trasladar esta literatura espiritual a otros individuos que están viviendo ese dolor en unas condiciones menos privilegiadas? Bueno, lo primero es comprender que el dolor se siente igual en cualquier lugar, en África, en Colombia, en Francia, en donde estemos. Obviamente hay unas condiciones en donde hay personas con recursos económicos inferiores a los que podemos tener nosotros aquí, hay otras personas que tienen recursos sociales mayores, más oportunidades, pero yo he conocido gente profundamente feliz que viven 4 en una habitación, no necesitan nada y son felices porque comparten el mismo plato de comida. Y he conocido personas solitarias en grandes castillos que viven absolutamente tristes y absolutamente abandonadas. Entonces siento, y lo he comprobado a lo largo de muchas personas a quienes he acompañado en el camino, que la abundancia o la pobreza o la escasez, porque pobreza hace referencia a algo material, la abundancia o la escasez son simplemente estados del alma.
tú puedes estar en una situación de escasez absoluta y ser absolutamente feliz. Y puedes estar en una situación de abundancia económica y social y ser absolutamente miserable. Y por eso mi mensaje ha llegado a tantas esquinas del mundo y lo comprobé cuando acompañé por más de 15 años al Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, y aquí hay personas que me acompañaron en ese trasegar en la restauración emocional de soldados heridos de guerra, soldados amputados, sin brazos, sin piernas, que habían perdido sus rostros y que eran algunos tremendamente felices y de alguna manera se reconstruían, y otros niños de nuestros colegios, de nuestras universidades que lo tenían todo, eran absolutamente infelices, depresivos y tristes. Entonces yo creo que el mensaje espiritual trasciende lo material, el mensaje espiritual trasciende lo social, trasciende fronteras, y es un mensaje que va directamente al alma. Y el alma no reconoce nada de eso, el alma reconoce solamente el propio dolor, porque tú puedes entender que para cada uno de nosotros el dolor que está viviendo en este momento o la situación de dificultad que está viviendo en este momento es diferente la una a la de la otra persona. Y eso lo habla Edith Eger de una manera muy fuerte en el libro, en La bailarina de Auschwitz, que les recomiendo que lo lean. Ella le preguntaban, pero doctora Eger, usted sobrevive al Holocausto. Ella bailaba, ¿no? Bailaba para Mendele en los campos de concentración, y por eso fue que ella se salvó. No la metieron a las cámaras de gas porque la escogieron como la bailarina de Auschwitz, era bailarina de ballet. Y ella le preguntaban, cuando ella después de que pasa todo esto y finalmente sobrevive, se vuelve terapeuta. Y se vuelve terapeuta de personas que le preguntaban a ella, pero es que lo que yo estoy viviendo, como por ejemplo la pérdida de mi casa, o por ejemplo la pérdida de mi padre, o por ejemplo un divorcio, no se puede comparar, doctora Eger, con lo que usted vivió en el Holocausto. Y ella, muy humana, decía, nunca, nunca, nunca puedes comparar un dolor, porque cada dolor, cada persona lo vive de una manera única e irrepetible. Entonces eso es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Sí, siguiendo en la línea de Silvia, yo creo que el dolor puede transformarse rápidamente en rabia. Y ese cóctel del dolor con la rabia, pues eso es peligroso. En una parte y en un pasaje de tu libro, nos invitas a soltar el vínculo con la herida. Yo tengo heridas. Y yo sé que varios de ustedes las tienen también. Y dependiendo lo hondo de esa herida, podría suscitarse de una manera más oportuna o menos la capacidad de desvincularse con la herida. Tú lo citas, lo propones y nos invitas a eso. Pero ¿cómo soltamos ese vínculo con la herida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, si de este ejercicio literario puede surgir que uno de nosotros se desvincule de una de sus heridas? Yo creo que vamos ganando. ¿Cómo lo hacemos? Para que cada uno en silencio lo lleve ahí donde está su marca y lo pueda aplicar. Muy buena pregunta, Yamil, porque la gente siempre me pregunta, pero ¿y cómo? Bueno, yo tengo en este libro parte de la metodología, y en el libro anterior, La joya de tu alma, también parte de esa metodología, que es una fusión de 3 corrientes del coaching y la psicología. La primera corriente es la logoterapia de Viktor Frankl, la segunda es el método de coaching de Harvard, y la tercera es el enneagrama, que es el estudio de la clasificación de las personalidades. Entonces todo eso suena muy académico y no sirve para nada. La manera como invito a las personas a hacerlo es hacer un viaje a la infancia. ¿Cómo hacemos un viaje a la infancia? Este es el primer ejercicio espiritual que vamos a encontrar para poder encontrarnos con la herida. Imagínense que ustedes entran a un teatro, y en ese teatro estamos esa persona conmigo, la persona que tiene la herida, y yo. Entonces vamos a empezar a ver la película de su vida y vamos a proyectar en esa pantalla la película de su vida. Y yo los invito a que vayan haciendo ese ejercicio espiritual de mi mano, porque es poderosísimo. Cuando tomamos ese tren de regreso hacia nuestra infancia, vamos a descubrir los choques emocionales que tuvimos en nuestra historia, esos choques que nos marcaron,
cuál era la relación que teníamos con papá, cuál era la relación que teníamos con mamá, cómo nos hablaban, cómo nos sentíamos quizás sobreexigidos, nos sentíamos abandonados, quizás nos pegaron, nos lastimaron, nos mintieron, nos abandonaron, miles de situaciones que encuentro yo con mis consultantes todos los días en terapia y encuentro ahí los primeros choques emocionales de la infancia. Luego nos vamos a la adolescencia. ¿Qué fue lo que te pasó en la adolescencia que más te marcó? Y nos vamos a esos choques emocionales que son momentos importantes que te han marcado y que después se pueden convertir o en traumas o en heridas. Luego nos vamos entonces a la adultez y cuando estamos en la adultez es cuando empiezan a brotar esas consecuencias de esos choques emocionales que tuvimos en la infancia y en la adolescencia. Y ahí es cuando surge una de las situaciones más difíciles y es que empezamos a ponernos máscaras. Y son esas máscaras que nos ponemos para vincularnos con las demás personas. Entonces ustedes van por la vida y encuentran a personas narcisistas, encuentran a personas perfeccionistas, encuentran a personas con dependencias emocionales y vamos empezando a encontrar todos estos diferentes tipos de personalidades que hacen que nos vinculemos con los demás de una manera inauténtica. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que ver y reconocer esa herida. Esa herida que se abrió en tu infancia, se abrió en tu adolescencia, pero que está sangrando en tu historia hoy. Entonces, como está sangrando, hay que verla, hay que cuidarla y no hay que taparla. ¿Qué pasa cuando nosotros tapamos una herida? Esa herida empieza a podrirse, esa herida empieza a tener como una especie como de pus, empieza a infectarse y muchas veces se puede llegar, digamos, en nuestra dimensión biológica a la amputación de una pierna. Te pueden amputar una pierna porque te da gangrena. Los médicos del alma trabajamos igual con la dimensión espiritual y emocional. Esas personas que finalmente están heridas y al final somos legiones de seres heridos. ¿Por qué se dan las guerras en Ucrania? ¿Por qué se dan las guerras en todas partes? Porque la herida te hace recorrer ese camino hacia el ego. ¿Y cuál es la ruta que te lleva hacia el ego? La rabia, el resentimiento. La palabra resentir significa volver a sentir. ¿Qué es el resentimiento? Volver a sentir ese dolor muchas veces. Entonces, cuando nosotros somos capaces de mirar la herida, de reconocerla, somos capaces de hacernos responsables de esa herida para poderla sanar. Y cuando empezamos a sanar la herida, empezamos a darnos cuenta de que sí podemos abrazar esa herida. Podemos tener conversaciones con ese niño herido de nuestra infancia y podemos decirle, eso que viviste en tu infancia ya no va a sucederte en tu vida adulta porque tú has crecido, te has construido en una mejor persona y ahí es cuando podemos sanar, muchas veces de la mano de un terapeuta. Y si no, lo podemos hacer empezando a hacer estos ejercicios espirituales. Cuando la herida sana, ya no sangra, se convierte en cicatriz. Y fíjense que la cicatriz ya no duele, la cicatriz ya no arde. Si tú le metes el dedo a una llaga, te arde, te duele, te sangra. Pero cuando tú tocas o acaricias una herida, ya no sientes nada, una cicatriz. Cuando tú acaricias una cicatriz, te la tocas. Yo que tengo tantas cicatrices en mi cuerpo por tantas cirugías que he vivido en mi vida, ya la cicatriz no arde, la cicatriz no sangra, la cicatriz no duele. La cicatriz dignifica esa batalla que diste. La cicatriz dignifica la lucha que diste para sanar. Entonces, mi invitación es a que dejemos esas heridas y las convirtamos en cicatrices que dignifiquen cada una de nuestras batallas. Paula, este libro es un testimonio, porque es tu recorrido, tu vida, tus heridas, tus cicatrices. Yo quisiera preguntar sobre el ego, porque la palabra ego es reiterativa y la desarrollas desde lo que tú planteas. Tú dices que el ego y la sabiduría son incompatibles, pero aquí estamos sentados con Paula López Espinosa, no estamos sentados con un seudónimo, no estamos sentados con una persona anónima que ha decidido decir, no voy a hablar desde el ego, no quiero estar aquí sentada como Paula López Espinosa. Yo quisiera plantearte esto desde la psicología transpersonal, porque ahí hay distintos caminos. La psicología transpersonal plantea la sanación del ser desde el espíritu, pero sin negar
otras instancias del ser, como el ego. Un ego que incluso puede favorecer esa trascendencia hacia el ser integra y trasciende, dice la psicología transpersonal. Yo pensaría que tú, desde tu valioso testimonio, tú eres un ego que ha trascendido y que ha logrado conectar con una dimensión espiritual, por lo cual quisiera preguntarte por qué el ego y la sabiduría son incompatibles, o si más bien el ego puede ser un paso hacia la instancia de la sabiduría. Qué bonito. Bueno, sí, en el mundo vivimos siempre con dos protagonistas. Los dos protagonistas de la historia de la humanidad son el ego y el espíritu. El ego es todo aquello que es inauténtico. El ego es la máscara. El ego es la rabia, el resentimiento, el no me voy a dejar, el ahora me la vas a pagar. Todo lo que nosotros vamos acumulando de dolor no procesado, dolor no sanado, se convierte en ego. Y es cuando entonces nos ponemos la máscara. El espíritu es lo auténtico. El espíritu es el ser. El espíritu es el alma, que no se puede adulterar, no se puede cambiar, no se puede engañar. Entonces, lo que yo les pregunto a las personas con las que converso es, ¿desde dónde estás tomando esa decisión? Esa decisión que estás tomando hoy, ¿desde el ego o desde el espíritu? ¿Desde dónde estás hablando cuando hieres a otra persona? ¿Desde el ego o desde el espíritu? Entonces, esa es una pregunta importantísima que quiero que ustedes se lleven hoy en cada una de sus actuaciones, en cada una de sus decisiones. Porque acuérdense, el ego es lo que nosotros aparentamos. El espíritu es lo que somos en el alma de una manera genuina. Eso es lo que somos. Cuando cubrimos nosotros el alma, cuando cubrimos nosotros el espíritu, cuando nos ponemos la máscara. Entonces pregúntate qué máscara te pones cada mañana para vincularte con el mundo. Cuando nos atrevemos a recorrer ese camino hacia la sabiduría, es cuando nos volvemos seres auténticos, capaces de quitarnos esa máscara. Entonces, cuando hables, cuando abraces, cuando ames, cuando llores, todo lo que hagas, cuando vayas a tomar esos pasos que damos en nuestra vida cotidiana, hazte esta pregunta: ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde mi ego o desde mi espíritu? Es muy fácil ser otro, ¿no? Lo que cuesta más trabajo es ser uno. Exactamente. Sí. Mira, el hombre y el sufrimiento. En la historia de la humanidad, en la filosofía, en la antropología, en la sociología y en la vida cotidiana, el hombre y el sufrimiento parecen caminar de la mano. Y bueno, pues así ha sido. Hemos tratado de entender el porqué. Quizá tú el para qué. Pero ahora, en la literatura espiritual, tú planteas y expones el sufrimiento vacío y el sufrimiento fértil. ¿Cómo se entiende el sufrimiento fértil? ¿Cuál es el sufrimiento fértil? Bueno, es curioso porque en cada presentación me preguntan esto y me encanta porque es algo que yo aprendí en mi vida y de lo cual escribo muchísimo, ¿no? Y esto es algo que nos enseñó Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, Edith Eger, siempre hablan del sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué tenemos dos tipos de sufrimiento? Porque el sufrimiento que no es fértil, el sufrimiento vacío, lo que yo llamo en el libro, es cuando nos quedamos presos de una situación que nos rompe, que nos hiere y nos quedamos ahí sufriendo en condición de víctimas para siempre. Entonces, tengo una situación que viví en mi infancia o que viví en mi adolescencia, o tengo una pérdida, o alguien me lastimó, me traicionó, me mintió, me robó, me pegó, lo que sea, y yo me quedo presa de ese dolor. Entonces es un sufrimiento vacío que no me lleva a nada, no me lleva a crecer en mi universidad espiritual, porque la vida es como una universidad espiritual. Así como nosotros vamos pasando cursos en el colegio, luego vamos a la universidad, luego hacemos una maestría, luego hacemos un PhD como tú, hacemos esta cantidad de estudios para ir subiendo en el escalafón de la sabiduría académica.
cuando hablamos de la sabiduría espiritual, también tenemos que aprobar cursos. Y esos cursos, esas tareas espirituales a los que nosotros estamos llamados a aprobar, son claramente las tareas del espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago que mi sufrimiento sea fértil? Y me pregunto cada mañana, ¿qué me duele hoy? ¿O qué me ha dolido en los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años? Y tomo ese sufrimiento y me pregunto, ¿cómo puedo hacer que este sufrimiento dé un fruto? ¿Qué fruto puede dar esto que estoy viviendo? Entonces, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que lo usaba siempre mi profesor cuando estábamos en la universidad. Una persona que, por ejemplo, le pegaba a otra persona porque estaba borracho y era alcohólico o alcohólica, y entonces lastimaba a otra persona a lo largo de su alcoholismo, y en una de esas situaciones resulta que la empujó y esa persona se fue por un barranco y se mató, o se quebró una pierna, o perdió un ojo, o lo que sea. Entonces esta persona está sufriendo por algo que hizo, o en muchas otras ocasiones por algo que le hicieron. ¿Cómo puedo yo tomar ese sufrimiento y convertirlo en algo que dé fruto y que construya un mundo mejor? Una persona, y este es un caso verídico, que iba manejando borracha y atropelló a un niño en una vereda y lo mató. Esa persona estuvo presa, estuvo encarcelada, y luego cuando salió decía, yo tengo un arrepentimiento y un dolor por esto que hice, porque tomaba muchísimo trago y no podía controlarlo. Y finalmente, ¿qué hizo? Construyó una fundación para apoyar a niños de bajos recursos, víctimas de la violencia, víctimas de diferentes cosas, y creó algo para ayudar a las personas. Yo, a través de mi historia, a través de lo que yo viví, de muchos diagnósticos de salud, de luchas en el campo emocional, de haber sido víctima de violencia de género, de 1000 cosas que no lo vamos a hablar en este conversatorio porque ya lo he traído a colación en conversatorios pasados, decidí que con mi dolor iba a construir un centro de desarrollo humano para ayudar a muchas personas a encontrar la sanación espiritual. Y luego, cuando llegué a un punto en donde atendíamos a más de 10,000 personas cada año en los retiros espirituales de sanación, decidí que tenía que trascender y llegar a mucha más gente. Y de ahí nacen los libros. Entonces, de ese sufrimiento que yo viví en mi vida personal, vienen estos libros que pueden trascender fronteras, atravesar países y llegar a muchas personas en muchas esquinas del mundo, como pasaba, por ejemplo, en pandemia. En pandemia nosotros mandábamos cantidades de libros a esquinas remotas de Colombia, de gente que compraba los libros, los teníamos a precios súper especiales para que esas personas pudieran poder trascender ese dolor y convertirlo en algo fértil. Entonces, el sufrimiento fértil es cuando sales de esa posición de víctima y con ese dolor que tienes construyes algo positivo. Entonces, ahí viene el empoderamiento, que está tan de moda hoy hablar del empoderamiento. El empoderamiento femenino. ¿Qué es el empoderamiento? Femenino, masculino, de los niños, de lo que quieran. No es el, ahora no me voy a dejar, ahora vas a saber quién soy yo, ahora vas a saber cómo soy más fuerte. No. El empoderamiento es la renuncia absoluta a permanecer heridos. Cuando yo digo, no voy a permanecer herida, no voy a permanecer con este rencor, no voy a permanecer con esta rabia, renuncio a esa herida, me empodero. ¿Para qué? No para ser más fuerte, no para no dejarme, sino para sanar. Y cuando sanas es cuando ese sufrimiento es fértil. Bueno, entonces voy a retomar desde lo académico, Paula. En la academia se necesitan profesores, incluso en un doctorado tienes un guía de tesis, un ser humano frente al cual estás trabajando todo el tiempo durante muchos años hasta que presentas una tesis, un tema de doctorado para que te digan está bien, puedes seguir. En el camino espiritual, ¿qué pasa? Es decir, ¿hasta dónde podemos ser autosuficientes? Porque tú has hablado de terapia, tú has ejercido la terapia, pero también estás diciendo que desde la literatura estás entregando este insumo para que un individuo que tenga alguna herida, algún dolor, sea autosuficiente y con esto pueda sanar sus heridas. A mí me queda ahí de nuevo el cómo, y en tu caso, sin entrar en tu recorrido de vida,
La pregunta es, ¿se necesita un individuo, llámese terapeuta, maestro, papa? Acabamos de ver la elección del papa, esta plaza llena de jóvenes muy emocionados con este nuevo guía espiritual desde el catolicismo, y esto pasa en todas las religiones, pero parecería que no hay solución, es decir, el mundo sigue muy convulso a pesar de la cantidad de líderes espirituales desde la religión o desde el esoterismo. ¿En dónde está la respuesta? ¿Será que la respuesta está como en esa autosuficiencia y en esa posibilidad de conectar con lo que tú llamas espíritu o alma sin necesidad de tener recursos externos para hacerlo? Y eso sí lo quisiera escuchar, no desde tu caso personal, pero sí desde tu práctica. Volver un poco al cómo sin necesidad de un terapeuta o de un sacerdote, en fin, en fin. Es muy importante la pregunta que estás haciendo, es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia para mí de un libro de autoayuda o un libro de literatura espiritual? Autoayuda, yo me ayudo a mí misma, yo me sano a mí misma, yo me curo a mí misma, es un poco desde el ego. Para mí, la literatura espiritual es porque hay una intervención divina, es decir, llámalo Jesús, llámalo como tú lo quieras llamar, pero hay un ser superior, hay una conexión con el más allá, hay una conexión con un poder superior, que yo lo llamo Dios, creador, lo que tú quieras, hay gente que lo llama energía, pero hay una intervención divina ante quien tú te arrodillas y le dices, ayúdame, sáname, muéstrame. En nuestra religión se llama el Espíritu Santo o el Santo Espíritu de Dios, como lo quieras llamar. Pero para mí la espiritualidad sí tiene una guía divina, sí tiene una intervención divina. Pero ojo, yo no me puedo curar sola, yo no me puedo sanar sola, por más de que yo lea muchos libros de Eckhart Tolle, de Paula López, de Edith Eger, de Deepak Chopra, los que sea. Cuando hay psicopatologías, cuando hay traumas, cuando hay dolores profundos del alma, cuando hay situaciones muy fuertes de nuestra historia, como lo hemos vivido muchos de los que estamos acá, ahí no podemos nosotros pretender trascender esa herida solos. Ahí necesitamos un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, muchas veces medicación, muchas veces internarnos en un lugar, y eso es muchas veces necesario porque solos no podemos entender esa herida. Hay heridas muy fuertes que no somos capaces de curarlas solos y que necesitamos una guía, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, alguien formado, alguien que para eso nos certificamos. Yo he tenido 20 años de estudio en certificaciones, pero eso yo siempre lo he combinado con la experiencia profundamente vivida y sentida en el alma. No, en mis libros y en mis terapias no lo hago solamente desde lo académico, lo hago también desde mi propia experiencia vivida. No solamente en mi propia piel, sino con la cantidad de jóvenes que recibíamos cuando trabajamos en Jóvenes del Cenáculo, que era una sociedad privada de fieles, en donde ayudábamos a los jóvenes a encontrarse con Dios, a encontrarse con ellos mismos, a perdonar, a sanar, para poder ser constructores de una mejor sociedad. Porque, de nuevo, si nosotros no tenemos paz en nuestros corazones, nunca habrá paz en el mundo, ni en nuestras familias, ni en nuestras relaciones. Acudiendo a lo que plantea Silvia, hay quienes no tienen herramientas a la mano, ¿verdad? Y que tienen que afrontar su vida día a día desnudos, con la sabiduría ancestral que puedan tener por ahí en sus células, dormida o despierta, y poco más que eso. Yo no sé si hoy estamos viviendo o estamos sobreviviendo. No sé si somos una lucha por supervivir. Tú planteas una gran diferencia entre afrontar y enfrentar. Yo no sé cuánto tiempo pasamos culpando, juzgando o apropiándonos de nuestro camino y nuestra vida. No tengo ni idea. Pero ¿cuál es esa diferencia que pueda ser útil para cualquiera de nosotros o de cualquier rincón del territorio, para que pueda entender qué es afrontar, qué es enfrentar, cuál es su diferencia y cuál su utilidad?
Ese es uno de los capítulos también de los que hablo, no solamente en el libro, sino hay una columna de semana. Yo en semana también pueden encontrar mis columnas en digital. Resulta que la vida no se enfrenta, la vida se afronta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros nos enfrentamos a alguien, peleamos, tenemos una actitud combativa, ¿no? Y una actitud a través de la cual justificamos muchas veces la agresión, el grito, el maltrato o aquello que hacemos. Entonces nos enfrentamos a la vida, nos enfrentamos al otro, nos enfrentamos muchas veces con la pareja, con el hijo, con el padre, con la madre, y nos enfrentamos también a situaciones a nivel de gobierno, de país, de ciudad. Pero cuando afrontamos una situación es cuando decimos, yo pongo todas estas máscaras, herramientas, armas, que muchas veces las utilizo para protegerme, ¿no? Porque también hay una frase que yo siempre digo es, si alguien te agrede, pregúntale de qué tiene miedo. Las personas que más gritan, que más agreden, que más te empujan, son las personas que tienen más miedo, entonces reaccionan como perros heridos, ¿no? Como ese perrito que le han pegado tanto que cuando te acercas te muerden. Cuando nosotros sanamos, cuando nosotros abordamos ya esa dimensión espiritual y empezamos a volvernos personas más serenas, personas más tranquilas, empezamos a afrontar la vida. Es decir, me viene esta situación, la reflexiono, la recibo y digo, esto que me está sucediendo en mi vida, ¿para qué? Esto cómo me puede construir en mejor persona. Y esto es algo que también yo les aconsejo que hagan. Pregúntense, ¿esto construye vida o destruye vida? Nosotros nos llegaban los jóvenes a los retiros espirituales muchas veces con situaciones de adicciones. Y entonces, cuando llevábamos a los soldados heridos de guerra, me acuerdo perfecto una dinámica que hicimos con un joven que decía, bueno, yo fumo marihuana y yo no le hago daño a nadie. Yo me fumo 1 o 2 porros de marihuana a la semana y yo no le hago daño a nadie, no sé por qué eso puede ser malo. Entonces, en ese momento, llamamos a uno de los soldados que había perdido su pierna y lo habían amputado hacía poco tiempo, erradicando los campos de los cultivos de droga. Entonces trajimos a este joven de uno de los colegios privados de Bogotá y le preguntamos, vamos a volverte a hacer la siguiente pregunta. Cuando tú consumes droga, tú piensas que no le estás haciendo daño a nadie. ¿Cuánto vale un porro de los que tú fumas? Entonces él dice, no tengo ni idea, 50.000 pesos, yo no sé cuánto valdrá un porro, X plata. Y entonces le hicimos la siguiente pregunta. ¿Esa decisión que tú estás tomando en tu vida construye vida o destruye vida? Y el joven dice, no, yo no estoy destruyendo a nadie. Yo me estoy fumando un porro de marihuana cada que estoy nervioso o ansioso o que me quiero relajar. Trajimos al joven amputado y le volvimos a hacer la pregunta. Tú, cuando consumes esa droga y tomas esa decisión, destruyes vida. Porque por todo el consumo de todas las personas que están consumiendo droga, estos jóvenes campesinos que van a erradicar la droga en los campos, porque ya no se podía hacer lo del glifosato, ¿cuántos jóvenes están perdiendo las piernas en los campos en donde están minados y les están explotando estas bombas en sus piernas, erradicando la droga? Entonces, es importante que este ejemplo que yo les traigo un poco dramático, lo apliquen también en sus vidas. Cada una de sus decisiones cotidianas, no tan dramáticas como la que acabo de traer, construye vida o destruye vida. Al final este joven entendió que lo que él consumía no era lo que él pagaba, sino era las piernas de muchos soldados del batallón que las perdían porque iban a erradicar estos cultivos. Entonces, desde lo más sencillo, de cómo hablo, de cómo trato a las personas con quienes convivo, de cómo me comunico, de cómo miento, soy ético en mi comportamiento, no soy ético en mi comportamiento, las decisiones que tomo, todo lo que vivo en mi vida cotidiana, preguntémonos, ¿esto está construyendo o está destruyendo no solamente a mí mismo, sino a las otras personas con quienes comparto la vida? Y así podemos entonces también construir un mundo mejor. Bueno, entonces yo te voy a hacer las últimas 2 preguntas. La primera es sobre el apego. Tu libro también plantea
tema del apego y el desapego, desde algunas líneas de pensamiento y desde la filosofía también espiritual, sobre todo desde el budismo, se habla del no apego, pero tampoco el rechazo. Eso es como la polarización, es decir, no apego, pero tampoco rechazo. Yo quisiera escucharte un poco en esa línea porque el concepto que más tomé de la lectura de tu libro fue el del apego y la necesidad del desapego. Pero yo puedo estar apegada a una situación o rechazar una situación. ¿Cuál sería ese lugar del espíritu en donde, sin estar pasmados, no hay ni apego ni rechazo? Eso por un lado. Y por otra parte, desde un lugar agnóstico, tú estás hablando de la diferencia entre los libros de autoayuda y la literatura espiritual. Desde la literatura espiritual hay algún ser, hay algo más que esto, que nos ayuda a sanar. ¿Cómo se puede llegar a ello desde un lugar agnóstico? Y gracias por invitarme a presentar tu libro. Bueno, el apego nos hace muchísimo daño cuando es un apego malsano. Y esto nos ocurre muchas veces a lo largo de la vida. Nos apegamos a personas tóxicas, nos apegamos a situaciones malsanas, nos apegamos a cosas, nos apegamos a relaciones, nos apegamos a un montón de cosas. Y vuelvo y retomo esta frase y esta píldora para el alma, en donde tenemos que aprender a soltar. Cuando nosotros soltamos personas, soltamos a los hijos, por ejemplo, que muchas veces nos apegamos a los hijos y nos cuesta dejarlos crecer, ¿no? Y comprendemos que nosotros no poseemos nada, ni siquiera la vida misma, porque lo que vi en estos días, algo que me llamó muchísimo la atención, viendo el documental del Papa Francisco, decía, vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y vamos viviendo de una manera robótica, como si cada día que vivimos lo tomáramos como un día más y no nos damos cuenta de que cada día que vivimos es un día menos que nos queda en nuestra cuenta de días por vivir. Entonces, soltemos todos esos apegos malsanos que nos encadenan el alma, que nos encadenan a situaciones que no necesitamos en nuestra vida. Y vámonos convirtiendo en personas más libres, más ligeras de equipaje. Soltemos ese equipaje emocional que no nos pertenece. Soltemos ese equipaje emocional que nos pesa, porque muchas veces vamos con la mochila llena de dolores, de quejas. En la Filbo, cuando presenté el sábado, hablamos también mucho de ese equipaje emocional que tanto nos pesa y que tanto muchas veces vamos echando en esta mochila y nos vamos agachando en la vida porque nos pesa un montón. Entonces, devuélvanle ese equipaje emocional al cual ustedes se han apegado, que puede ser un hijo, puede ser una situación laboral, puede ser una situación económica, puede ser un coche, una casa, una relación tóxica. Empecemos a soltar en nuestra vida todo aquello que necesitamos soltar para volvernos más ligeros de equipaje. Y en la medida que vamos soltando, nos damos cuenta de que la vida se va volviendo más fácil. Bueno, tendré el placer de cerrar entonces. Sí. Bien. Sería un placer aún más grato. Mira, voy a hacerles una pregunta. A ti, Silvia, y a todos. ¿Ustedes sienten que su vida es equilibrada? ¿Que tienen equilibrio en sus vidas? No es fácil, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que ese es un desafío importante. Cuando hay desequilibrio, pues las cosas no suelen marchar de la manera que debe ser. Y vivimos ahí. Tú hablas sobre el equilibrio. Yo no sé si el placer es un acto pecaminoso o una conexión con lo divino. No lo sé. Creo que tiene de ambos. Pero sí sé que es un ejemplo sobre el cual podemos buscar equilibrio. Muy seguramente la espiritualidad es un insumo para encontrar equilibrio. No es un único lago. Agradeciendo todo lo que has impreso en este texto,
el cual es subrayado tal vez queriendo entender que resaltar puede ser una manera de apropiar o de aprender. ¿Cómo logramos aproximarnos por lo menos al equilibrio? Gracias y felicitaciones. Gracias, Yamil. Bueno, qué importante es mantenernos equilibrados. Cuando nosotros vamos al médico a hacernos un chequeo ejecutivo, lo primero que nos dicen es hazte un examen de todas tus vitaminas, de tu sangre, de todos estos marcadores para ver si tu cuerpo está en balance o si está desbalanceado, si tienes el colesterol, si tienes los triglicéridos, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con nuestra dimensión física y biológica y hacemos un examen anual para saber cómo estamos. Si algo nos duele, vamos al médico. En la dimensión espiritual, emocional, debemos hacer lo mismo y yo lo llamo el escáner del alma. ¿Cómo hacemos un escáner del alma? Hacemos una revisión de qué nos duele hoy. Si yo hago un escáner de lo que me duele hoy, de pronto me duele la rodilla y digo, ay, yo tengo ese dolor de rodilla hace un mes y no he ido al médico y sigo viviendo y sigo caminando con mi dolor de rodilla hasta que un día ya no puedo más. En la vida pasa lo mismo. Vamos trasegando la vida y nos van doliendo situaciones personales, silenciosas, a las que no escuchamos. Nos puede doler una relación con una hija, con un hijo. Nos puede doler una relación con papá, con mamá. Nos puede doler una pelea que tuvimos con la mejor amiga, una injusticia que cometió el jefe con nosotros, una situación económica de una carencia que tengo, de algo que era y ya no soy, de algo que quiero y no alcanzo. Entonces, el escáner del alma es una práctica espiritual de la cual yo hablo en el libro en donde nos debemos preguntar a nosotros qué me pasa hoy, qué me duele hoy, y nos detenemos ahí para ver cómo podemos equilibrar esa situación y qué podemos hacer para aprender de ella, para trasegar ese camino hacia la sanación, para buscar ayuda, si muchas veces no podemos mejorar esa situación, para tomar una decisión, como voy a dejar de consumir sustancias, voy a dejar de beber, me voy a divorciar porque esta persona me hace daño, voy a alejarme de esta persona tóxica. Entonces, hay que tomar decisiones en la vida para lograr tener ese equilibrio, pero no es fácil. Ahora, ¿cómo logramos ese equilibrio? Que yo lo hablo en el libro también para quienes son médicos, saben lo que significa la homeostasis. La homeostasis es una condición o una propiedad que tiene nuestro cuerpo de nivelarse, de equilibrarse. Es decir, cuando nosotros tenemos fiebre, por ejemplo, es porque algo biológicamente no está bien. Entonces hay una homeostasis que es una propiedad física que tiene nuestro cuerpo de empezarse a regular y a batallar esa fiebre, muchas veces con la ayuda de algún medicamento que nos tomamos para equilibrarnos hasta que el cuerpo solito se regula. Eso es la homeostasis del cuerpo, que batalla contra las enfermedades y que nos da la sanación del cuerpo. Y yo hablo de la homeostasis del alma. ¿Cómo logramos esa homeostasis del alma para podernos curar? Viendo dónde está la herida, viendo dónde está esa enfermedad, qué es lo que nos duele, qué es lo que me tiene desequilibrado emocionalmente y espiritualmente. Entonces, dar una mirada a nuestro interior, hacer ese escáner del alma. Otra manera como podemos hacer el escáner del alma es la del cine. Vamos a ese cine, vemos la película de nuestra vida proyectada en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Y la pregunta es, ¿me gusta esa vida que estoy viendo de mí mismo? Y es lo que yo hago siempre en consulta. Le pregunto a mi paciente, recorramos los últimos 5 años de tu vida. ¿Te gusta esa relación en la que estás? ¿Te gusta ese trabajo en el que estás? ¿Te sientes feliz? ¿Te llena? ¿Quisieras seguir viviendo de esa manera por los próximos 20 años? ¿Serías feliz con esa pareja por los próximos 20 años? ¿Estarías feliz en ese trabajo por los próximos 15 años? ¿Qué harías diferente si tuvieras el coraje de hacerlo? Entonces, así, haciéndonos estas preguntas existenciales, y como decía la persona que me estaba presentando en Lima, muchas veces esas preguntas duelen, pero nos tenemos que hacer esas preguntas que nos duelen para poder llegar a ese equilibrio interior y a esa paz interior. Entonces, ya para cerrar, yo quiero darles un regalo. Yo les traje esta flor que a cada uno de ustedes le voy a dar una florecita antes de que se me vaya para allá. Le voy a regalar una a Silvia y una a Yamit. Gracias. Y
van a encontrar, vayan pasando la canastita y van a encontrar que en la flor hay un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje especial de lo que Dios, tu creador, el universo, como cada uno lo vea, tiene para ustedes. Por un lado del mensajito van a encontrar un escrito de Javier Moro, que me lo regaló para mi libro, pero por el otro lado van a encontrar una píldora para el alma. Yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que lea esa píldora para el alma, porque algo quiere decirte ese mensaje y algo muy especial que quizá debas reflexionar. Y esta rosa también, como lo dije en la presentación de la Filbo, representa la vida misma. Y esta rosa también va para todas las madres que estamos hoy aquí, y para quienes no han sido madres, piensen y reflexionen que también son madres de muchas otras maneras, porque las mujeres siempre cuidamos, protegemos, calentamos el alma de las personas que nos acompañan en la vida, y todas las mujeres y todos los hombres en algún área de nuestra vida también somos un poquito madres. Y la vida, como esta rosa, tiene pétalos. Y esos pétalos simbolizan la parte hermosa de nuestra vida. Entonces yo les voy a pedir que en la medida que vayan repartiendo la rosa, ojalá en silencio, para que no se pierdan de la meditación, reciban esta analogía en su alma, y es la similitud de la rosa con la vida. Muchas veces podemos poner nuestros ojos en los pétalos, en la belleza. Si me regalan silencio, les agradezco. Conéctense con su alma en este momento, y ese mensaje es para ustedes. No lo compartan ahora, van a poderlo compartir después. La vida es como esta rosa, que tiene unos pétalos blancos, bonitos, que representan todos los momentos lindos de nuestra vida, todos los momentos que queremos atesorar, todos los momentos que nos han hecho personas felices. Pero la rosa, como la vida misma, también tiene espinas. Y muchas veces nos aferramos a la vida así, como yo me puedo aferrar a esta rosa. Y no nos damos cuenta que al aferrarnos, nos aferramos también de esas espinas que nos lastiman y que nos hieren. Podemos también soltar, abrir la mano. Y aunque puede sangrar de pronto nuestras manos, nuestro corazón, nuestra alma por las espinas, esas espinas también representan nuestras propias espinas, las cuales lastiman a las personas que amamos. Entonces, pensemos en que somos rosas, con unas partes muy bonitas como los pétalos, pero también con partes feas como son las espinas. Entonces, miremos nuestra vida como esta rosa, y por eso quiero que la tengan cerca, en un lugar en sus casas en donde la puedan ver y reflexionar. Porque a veces somos rosas y a veces somos espinas. Entonces, también como la rosa, nos vamos marchitando cada día. Y habrá un momento en donde la rosa, a pesar de todo el agua que le demos, va a morir. Y va a convertirse en ceniza como nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? Porque algún día, como la rosa, se va a marchitar. ¿Y cómo queremos vivirla? Y por eso hoy quiero regalarles una canción que se las trajimos con muchísimo amor, para que con esa reflexión que les tocó por azar, porque es la reflexión para cada uno, ustedes puedan cerrar sus ojos en estos momentos y quizá poner esa mano derecha en sus corazones, y en estos minutitos de reflexión para cerrar esta noche, pensar
en esta reflexión de la Rosa y pensar que a veces para llegar a esa sabiduría tenemos que aprender del dolor, aprender de las caídas, aprender de las heridas, para que podamos comprender que sabiduría no es más que dolor curado. Muchas gracias.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, 2 o 3 preguntas, estamos dispuestos. Sí. ¿Quién quería preguntar? Dale. Bueno, yo tengo voz que, bueno, mi nombre es Bela Clara Ventura, soy escritora también, conocí a María Paula. Quiero preguntarte hasta qué punto, primero, te agradezco que tengas una relación con estos grandes maestros como es Frank, que es para mí un referente gigante por ser parte de ese pueblo. Pero aparte de eso, quiero saber hasta qué punto 2 elementos que considero importantes en el camino espiritual, que no referenciaste ahorita, son importantes para ti, como es soltar el niño interior y trabajar la conciencia. Gracias. Bueno, lo primero respecto al niño interior, pues es el primer camino hacia la sanación, ¿no? Tener esas conversaciones con nuestro niño interior y por eso ese viaje a la infancia para comprender en dónde están las heridas y en dónde está ese niño interior herido, para sanarlo, porque si no es ese niño interior el que se relaciona en el mundo adulto con los demás. Y respecto a la conciencia, muchas de las personas que hacen daño a los demás, muchas de las personas que lastiman a los demás, muchos de nuestros líderes mundiales viven desde la falta de conciencia, porque muchas veces las personas lastiman porque no tienen la conciencia de lo que están haciendo o de cómo están viviendo. Entonces, lo primero, y lo hablábamos ahora con Yamid, cuando estábamos atrás conversando, es la elevación de la conciencia. Y este ejercicio que acabamos de hacer ahora, con la música y con la píldora para el alma, es precisamente esos espacios de quietud interior que necesitamos para poder elevar la conciencia. Entonces es muy importante porque, o si no, vivimos como robots, ¿no? Como decía el Papa, como si nunca fuéramos a morir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por aquí, Paula. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Gracias, Paula, por permitirnos compartir tu generosidad. Y quería preguntarte, a ver si nos puedes contar, ¿cómo llegó a ti ese momento, esa chispa que te impulsó a tomar la decisión de convertir tu dolor en sabiduría? Yo creo que no es un momento, yo creo que es un camino. Y yo creo que ese camino de decidir convertir nuestro dolor en sabiduría es un camino que tú vas recorriendo como de cansancio emocional, cuando te vas cansando y te vas cansando de arrastrar maletas y de esas heridas que vas teniendo a lo largo de tu historia, porque todos las tenemos, algunas más profundas, algunas menos. Cuando ya llega el momento en donde dices, ya esto no me sirve para nada, necesito transformar este dolor. Y esa es la invitación que hago en el libro, ¿no? Transforma eso que te pasa, que a cada uno de nosotros nos pasa diferente, en sabiduría. Entonces, más que un momento de chispa, es un camino. Allá están levantando la mano, dale. Buenas noches, mi nombre es Gina y me siento muy honrada de estar en mi país. Vine por 5 días y es muy especial de Gloria Luz que me comparta su invitación y qué coincidencia. Gracias, Paula. Tu literatura espiritual me ha entrado en mi espíritu y tengo que admitir que tuve mis hijos mayor ya y creo que en general las mamás no le estamos diciendo a los jóvenes lo difícil que es la vida. Y es importante porque en esta era donde todo se los damos, todo es tan fácil, la adicción a las pantallas, piensan que todo les va a fluir y es un error porque en la primera presión que se deprime, que necesitamos. Y también considero la dama que acaba de hablar, que trajo el tema de la conciencia, el ego y todo, que la fe y la responsabilidad van conjuntas. Somos nuestro templo. Y hablaste, Yamil, de qué equilibrio tenemos. En mi experiencia, cada mañana me levanto y me pregunto, ¿qué puedo hacer yo hoy para hacer feliz a mi entorno? ¿Qué hábito debo puedo dejar para qué estoy haciendo mal para que mi día fluya armoniosamente? Mi ego, cómo trato a los demás, cómo acepto una observación constructiva. Todo eso es parte diaria, lo que tú dices, diariamente debemos ser conscientes y ser mejor personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y bueno, que tengan una vida muy feliz y seguimos encontrándonos en cada esquina. ¡Bravo, Polita!